todo se hace nuevo siempre. Tu amor llegó, rompió mis sombras, encendió mi corazón en tu verdad. Eres la luz que me transforma, la voz que me enseñó a respirar. Ya que aprende a creer, tu gracia nos llama a crecer, Olam siempre vuelve a renacer. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Eres digno siempre, Cordero de Dios. Eres santo, santo y santo por la eternidad. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú
corazones y queremos, Señor, saber más de ti, de las cosas que tú tienes, de tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Toma su lugar, por favor. Les mando un saludo, creyendo que aquel que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar. Y hoy tenemos esta plática que lleva por título Formación intelectual al servicio del Espíritu. Quiero iniciar con una frase que se llegó a dar en mucho tiempo. Se cuestionaba demasiado la formación de lo que es el cristianismo en México y cómo las iglesias evangélicas empezaron a surgir y a crecer. Y lo que se llegaba a cuestionar era que había el gran número de pastores, bueno, no tenían formación, no tenían estudios, no tenían preparación. Y por muchos años se llegó a dar alguna frase que fue una frase lamentable, qué bueno que desapareció, porque decían esa frase de esta forma: prefiero a alguien sin capacidad, buscando una palabra, prefiero a alguien sin capacidad en el cielo que un sabio en el infierno. Prefiero a alguien sin capacidad en el cielo que sea un sabio en el infierno. Y como si en ese caso la sabiduría fuese algo malo. Y por eso el título de esta plática, que habla de esa formación intelectual que es puesta al servicio del Espíritu, y cómo Dios ha estado levantando, ha hecho muchas cosas con muchos de los ministerios que servimos a Dios en la preparación y en la formación teológica. Y en esta plática, retomando algo de lo que sucedía, de lo que pasaba a través del apóstol Pablo, este pasaje vamos a pasarlo en 1 Corintios 2:2. Dice de esta forma: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí que nos enseña, o que da a entender cómo interpretar este pasaje: me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y la pregunta es: ¿rechazó el apóstol Pablo la preparación intelectual? ¿Qué piensas? ¿O estaba corrigiendo la vanidad del orgullo humano? Para que podamos dar una interpretación correcta del pasaje bíblico, necesitamos recurrir y siempre al ambiente, al medio ambiente, al tiempo histórico en el que se dieron estos acontecimientos, en el tiempo histórico donde el apóstol Pablo escribió esto. Vamos a hablar en ese contexto histórico de Corinto, que era de los lugares, y en este caso donde fue escritas estas palabras, Corinto y la sofística, aquellos que aman o amaban mucho la filosofía. En ese tiempo estaba en auge lo que era el conocimiento, el amor hacia el conocimiento, que tenía que ver con la filosofía propiamente, los filósofos griegos, filósofos romanos, filósofos judíos, que empezaron a tratar de implantar sus pensamientos en ese tiempo. Lo que era la fascinación por la oratoria en el siglo I, Corinto era una metrópoli obsesionada con los sofistas. Los predicadores ambulantes competían por estatus social, utilizando técnicas retóricas adornadas, elocuencia persuasiva y demostración de intelecto para ganar seguidores e influencia.
El apóstol Pablo, lo que al ser general muy observador, se daba cuenta de lo que sucedía en las calles, la manera en que vestían, y bueno, Corinto era un lugar de mucho auge, de mucho crecimiento, y de ese tiempo, hablando modernidad, Pablo rehúsa adoptar el mensaje del Evangelio al formato del entretenimiento o la especulación filosófica. Decidió no usar artificios de oratoria para que la fe de los creyentes no dependiera del carisma humano, sino del poder transformador del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve en ese tiempo? ¿Qué pasaba a través de los filósofos que estaban escuchando lo que Jesús había hecho? Pablo, al tener un encuentro con el Señor Jesús, al tener ese escenario en esas calles, ¿con qué se encontraba? Se encontraba primero con la vergüenza contra el poder. La vergüenza contra el poder, hablando en el Imperio Romano. La crucifixión era la pena más degradante, reservada para criminales y esclavos. Presentar un Mesías crucificado para los romanos era una locura, para la mente griega, y un tropiezo para lo que era la mentalidad judía. Por eso hablamos de esa vergüenza y ese poder. Era una muerte de migrante. Hablando de la fidelidad de la sustancia, ¿de qué se trataba ese sacrificio? ¿Por qué ese sacrificio del Señor Jesús? ¿Por qué exhibirse de esa forma? ¿Por qué morir de la manera más fuerte, más ruin, más humillante? Pablo no buscó suavizar la crudeza de la cruz para agradar a la élite intelectual de Corinto. Prefirió ser considerado necio antes que diluir el mensaje central de la redención. Y aquí, si nosotros pensamos en cuanto a la formación de cada uno de los discípulos del Señor Jesús, de forma directa sabemos que Pablo no estuvo con el Señor Jesús, pero él tuvo un encuentro sobrenatural con él. ¿Y por qué hago referencia de Pablo? Porque él escribió 13 cartas, si recuerdan, ¿no? De las 13 cartas que él escribe, y una que queda allí como para estar pensando y entretenernos quién sería el autor. Me refiero a la carta de los Hebreos. Pero Pablo escribe 13 cartas. ¿Cuáles son estos ejes de preparación del apóstol Pablo? Esos ejes de preparación se dan de esta forma. Primero, él estudia la escuela de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel, bueno, él tiene una formación rabínica de alto nivel en Jerusalén. Dos, hablamos de una cultura helenista, conocedor de filosofías y poetas griegos. Él conocía muchísimo de esto. Y número 3, el tercer eje de preparación. Al hablar de una rendición total, Pablo no carecía de estudios. Simplemente consideró todo conocimiento como pérdida frente a la excelencia del conocimiento a Cristo. Algo que llama mucho la atención, que Pablo llegaba a usar algunas frases de los filósofos y con esas frases presentar el Evangelio, pero en el caso del tiempo del Señor Jesús y los filósofos que en ese tiempo vivieron, ¿qué crees? El Señor Jesús nunca estuvo usando, y lo podemos ver a través de la Biblia, ningún argumento usado por los filósofos de ese tiempo para expresar la verdad, para poder hablar acerca de el reino de los cielos. Entonces, bueno, pues ¿qué herramienta podía tener el Señor Jesús? La herramienta del cielo, la formación
del cielo, porque Él sabe todas las cosas. Y bueno, aquí hay un ambiente que se da, está toda la gente intelectual, hay gente allí que pues, muy bien vestida, pero también hablamos de la manera en que el conocimiento era para ellos lo máximo, lo más grande que podía haber, donde presumían diferentes posturas filosóficas de diferentes personas. De allí que era muy complicado, parecería muy difícil poder establecer cuando llega Pablo una congregación en este lugar, pero ¿qué crees? Corinto fue una de las congregaciones más fructíferas de ese tiempo. ¿Y cómo fue posible allí que todos esos pensamientos, luchar con todo lo que tenía que ver con ese sistema de formación que había en ese tiempo, y con aún los discípulos que había ahí, porque precisamente cuando participaban de la cena del Señor había abusos, muchos agarraban la cena del Señor como pretextos para comer de manera con mucha glotonería, y aún algunos se emborrachaban con la participación del jugo de la vid. Era una locura. Pero esa formación que recibió del apóstol Pablo los fue enseñando de tal forma que esta fue una de las congregaciones que dio mucho fruto. ¿De qué te hablo de ese contexto histórico de Corinto y de la sofística? Ahora, lo que hablamos aquí respecto al léxico bíblico, quiero hacerte referencia de lo siguiente. Los términos que hablan de conocimiento, de capacidad, de intelecto, aquí es interesante ver los términos hebreos y los términos griegos que tienen que ver con esto. La palabra dat, al hablar del hebreo del Antiguo Testamento, habla de conocimiento. Es el entendimiento discerniente que une la mente y la experiencia con Dios. El entendimiento y el discernimiento, uniendo la mente y la experiencia con Dios. Y eso lo vemos bueno, Proverbios 2:6, que bueno, aquí podemos ver Proverbios 2:6, dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso ahí cuando llegas a acordarte allí que Nabucodonosor salió a su palacio, y uno de los reyes de lo que es el Antiguo Testamento de Babilonia, y cómo estando allí en lo que es un balcón, el balcón donde salía él a ver la ciudad, y empezó a decir: oh gran Babilonia, que tú formaste con tu capacidad, con tu talento, con tu esfuerzo, rey Nabucodonosor. Ajá, sí, y luego entonces aquí, tocando este pasaje de la Biblia, el entendimiento y el conocimiento provienen de parte de Dios. Y por eso que él hizo, sin darle la gloria a Dios, tuvo que padecer un momento muy difícil, muy complicado. También el término de Mosar, que habla de instrucción, tiene que ver con la disciplina intelectual. Para la formación intelectual se necesita disciplina, ¿sí o no? Entonces, si no hay disciplina, no puede haber una formación intelectual. Hablamos de esa corrección moral necesaria para lo que es el liderazgo. En Proverbios 1, 2 y 3 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y lo que es el término griego, los términos griegos que tienen que ver con aldeia, que habla de formación. Aldeia es el término de formación, o la palabra que significa educación integral y entrenamiento sistemático del creyente. Te hablo de una educación integral. ¿Qué significaba esto? Que aquel que venía a ser seguidor de Jesús, al conocimiento de Jesús, ¿qué era lo que necesitaba allí? Se abría una escuela que no era física, pero una escuela preparada por Dios para estar preparándose constantemente por toda su vida. Así es que al estar en Jesús es conocimiento, al estar en Jesucristo es preparación, es crecimiento en este tema.
Pablo le decía eso a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este otro término que tiene que ver con gnosis, que tiene que ver con el saber teológico, es el conocimiento doctrinal que debe de ser gobernado por el amor. Todo conocimiento teológico que debe de estar sujeto a lo que es el amor y la compasión de Dios. Y este pasaje habla en cuanto a los sacrificios a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Y mira, esta frase, impacta mucho esta frase, pero aquí nos va llevando a esta verdad del área intelectual entre los hijos de Dios, que es una herramienta que Él nos da para crecer. No estoy menospreciando, en este caso, si no han tenido posibilidad de ese crecimiento en las escrituras, no es ese menosprecio, sino más bien ese agradecimiento a Dios, porque Él nos está ayudando a crecer a todos. Esa frase que te quiero mencionar, que dice en la Biblia, en este pasaje, el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Envanece, pero el amor edifica. Y es algo concerniente a la palabra de Dios. Tanto conocimiento que solamente envanece e infla a las personas. Ese conocimiento sin Dios solamente hace eso, crea puro orgullo. Pero el amor, en este caso el conocimiento de parte de Dios, es el que edifica, el que alimenta, el que llena nuestras vidas. ¿Cómo podemos reinterpretar 1 Corintios 2:2? ¿Cómo podemos ir reinterpretando? Bueno, por un lado, 1 Corintios 2:2 no condena el estudio teológico. Pablo mismo hizo a Timoteo a procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado y a dedicarse a la lectura. No es condenado. La reinterpretación de 1 Corintios 2:2 también habla de una condena al egoísmo elitista. El blanco del pasaje es la autosuficiencia, la vanagloria académica y el deseo de impresionar con elocuencia humana. Aún todo lo que tiene que ver con las personas con conocimiento de ciencias exactas, aún ese conocimiento es dado de parte de Dios. Y cuando no hay ese reconocimiento, solamente viene el orgullo. Pero cuando ese conocimiento llega a nuestras vidas, de que es Dios el que da todas las cosas, sabemos que Él nos da la capacidad, que Él nos da el talento y Él nos da también la sabiduría para hacer todo. Cuando lo damos a Él, todo fluye y empieza a crecer a raudales. Entonces también interpretamos o reinterpretamos este pasaje al establecer el centro del ministerio. La preparación profesional es un instrumento. El mensaje invariable debe de ser siempre la obra sustituta de Cristo. Y no estamos sustituyendo lo que tiene que ver Dios, al contrario, el conocimiento de Dios es lo que nos ayuda a crecer. Pero aquí, acercándonos a esa verdad, ¿qué se encuentra? El conocimiento espiritual y el conocimiento intelectual. Cuando eso se junta, puede fluir y puede trabajar aún unido. Si hablamos de validar el ministerio, sencillo, garantiza que la evidencia del Evangelio proviene del Espíritu Santo y no de poseer un título universitario. La eficacia del Evangelio proviene del Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra. Por eso te puedo decir aquí que tampoco se basa el crecimiento ni la obra de Dios, ni que en el tiempo que Jesús hace, cuando marcó el tiempo o el año cero, primer siglo, no significa que
el sentido estricto, el crecimiento se haya dado a través de personas intelectuales y de personas capaces y de personas muy talentosas. Fue una herramienta también. Pudieron participar. Aún la propia Biblia dice, entre vosotros no hay muchos intelectuales, no hay muchos poderosos. Pero lo que sí te puedo decir es de que no se basó en el poder de Dios. No se basó en lo que tiene que ver con la capacidad o el intelecto humano, sino en el poder de Dios. Entonces, aquí recuerdo mucho una persona que tenía muchos recursos. ¿Y qué crees que hizo? Compró un terreno y bueno, había conocido al pastor que decía, estás batallando mucho, pastor. Compró un terreno muy grande y eso es algo cierto, construyó una casa de oración muy grande y todo lo hizo hasta con diseño acústico y todo. Consiguió los instrumentos, todo el mobiliario que se requería y ya le dijo al pastor, pues adelante, ahora sí, hagamos crecer la obra de Dios. Solo Dios sabía el corazón de esa persona. ¿Y qué crees? Pasaron años y años y años y años y no hubo crecimiento y ese lugar siempre estaba sin personas. La obra la hace Dios. Por eso te hablo de ese intelecto con esa presencia y esa sabiduría ilimitada de parte de Dios, dan grandes resultados. Pero es Dios el que hace la obra, y lo reitero. ¿Cuál es el riesgo de ese desequilibrio en tomar solamente una cosa u otra? Si yo tomo solo la Biblia y no tengo una preparación, una formación, y estoy estudiando en ella, pero sin tener una preparación intelectual, ¿qué puede pasar? El desequilibrio se da de esta forma. La academia sin el Espíritu de Dios produce intelectualismo frío, arrogancia teológica, debates estériles y una iglesia desprovista de la fe práctica y poder evangelístico. La academia sin el Espíritu de Dios, la preparación sin el Espíritu de Dios. No hay otra cosa más que una fe aprenda. Pero hablamos del celo sin conocimiento. El celo sin conocimiento, cuando hay personas ahí que dicen, yo defiendo mi fe sobre cualquier cosa y no importa lo que digan y quien me cuestione, soy capaz de desconocer mi propia familia, mis hijos y quien sea. Sí, a lo mejor se hace el peso. Posible que eso aparezca en la Biblia, pero sin tener lo que es esa formación, ese contexto bíblico de saber, de interpretar de manera correcta qué significa el dejar a tu papá, a tu mamá y el dejar a todos para agradar a Dios, entonces podríamos incurrir nosotros en ese celo sin conocimiento, ese celo derivado de un error doctrinal, ese celo que nos lleva a la manipulación emocional, ese celo que nos lleva a un subjetivismo y la incapacidad de defender la fe frente al mundo. Entonces, aquí hablamos, mucha capacidad sin la presencia de Dios no resulta. Esa capacidad con esa presencia, guiada por esa presencia de Dios y esa sabiduría de Dios, es cuando da grandes resultados. Como síntesis bíblica, una mente profundamente instruida, unida a un corazón ardiendo por el Espíritu Santo, es la máxima preparación para el máximo servicio. La mente profundamente instruida, unida al corazón ardiente por el Espíritu Santo. Y entonces aquí hablamos del conocimiento y la sabiduría como una herramienta. Aún en la actualidad hay muchas cosas que escribió el apóstol Pablo, de las cuales batallamos o decimos, pues ¿por qué escribió esto?
el apóstol Pablo, o qué significa esto, o cómo puede interpretarlo por ese conocimiento que él tenía. Y hablar de la armonía entre mente y corazón, amar con la mente. Jesús enseñó que el primer mandamiento incluye amar a Dios con toda nuestra mente. El estudio responsable es un acto de adoración, pero habla de una herramienta de mayordomía. Esa herramienta de mayordomía tiene que ver con la hermenéutica, la historia bíblica. No sustituyen al Espíritu Santo. Le sirve al pastor para exponer la verdad, como usarlo con precisión académica y con amor pastoral. Y aquí, cuando hay ese respeto mutuo, te va a decir, ni uno cuestiona al incapaz, ni al que tiene capacidad, ni al que tiene capacidad va a cuestionar y señalar al que no tiene capacidad. El líder académico debe de honrar la unción de aquel que no tuvo o no ha tenido ese estudio profundo en las Escrituras. Y el líder que no tuvo esa preparación debe valorar el esfuerzo de quien se ha preparado formalmente, porque es un esfuerzo y es de gran bendición, y eso edifica y ayuda. Esa es la ruta de la mayordomía ministerial: el llamado, el reconocimiento de la gracia divina, idoneidad espiritual dada por el Espíritu Santo. Tiene que ver con el carácter, la vida de la piedad, humildad y testimonio irreprensible ante Dios y la comunidad. Hablamos de la instrucción, de la capacidad continua en la palabra para manejar con precisión la verdad, y el servicio, la edificación abnegada del pueblo sin vanagloria ni pretensión de estatus. Y aquí me acerco ya a la conclusión. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto que había divisiones. Si recordarán el mensaje pasado, había divisiones, que había entre los creyentes, peleas entre ellos. Unos decían ser seguidores de Pablo, y era la misma mentalidad que había cuando muchos se peleaban por esas diferentes corrientes filosóficas. Yo soy de esta corriente filosófica, yo soy de esta otra corriente, y se peleaban unos con otros. De Pablo, otros decían ser de Apolos, otros de Pedro, pero otros decían ser de Cristo. Pablo les enseñó que la iglesia no debe dividirse por líderes humanos, porque el único que murió en la cruz por ellos y en cuyo nombre fueron bautizados es Cristo. Y te quiero mencionar lo siguiente. Y vas a decir, esto de que tiene que dar. ¿Qué horóscopo eres? Era lo que preguntan muchas personas, ¿no? Y uno pues dice, pues yo soy tal horóscopo. ¿Y de qué tipo de enseñanza teológica tienes? Bueno, no sé con exactitud, pero si nos vamos más allá, ¿cuál es tu partido político? ¿De qué partido eres? Entonces, cuando estamos hablando de esto, podemos hablar allí de lo que va a venir a continuación. Como en ese laberinto de ese tipo de conocimiento, de ese tipo de enseñanzas, de esas acusaciones que se dan, de esos señalamientos que existen, y muchos que tienen que ver con la demagogia, ¿cómo es posible que la congregación pueda intelectuar en medio de esas posturas? La frase "yo soy de Cephas" está en la Biblia. Cephas es ese nombre de Pedro. Y concluyo con esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué le está diciendo? Prepárate, crece, haz un esfuerzo, que se vea algo de parte tuya que estás creciendo, que se vea ese esfuerzo,
que se vea ese deseo por ser diferente. Procura con diligencia, le dice, presentarte a Dios aprobado, de manera aprobada. La unción. Esa unción no está eliminando la necesidad de estudiar. Y el estudio nunca podrá reemplazar la necesidad del Espíritu Santo. Unidad, humildad y excelencia en el ministerio cristiano. Es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Repito, humildad, unidad, humildad y excelencia en el ministerio. Iniciarla nuevamente. Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por todas las cosas hermosas que haces en cada uno de nosotros. Guárdanos, cúbrenos de tu presencia. Cuando más lo necesite, vi llegar tu amor a mi ser y llenó todo mi interior. Ahora estás tan cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivas de mi corazón y mi amor. Vamos a decirlo, Jesús. vida.
ver a todas las cosas buenas, la preparación que Dios te ha permitido tener y por qué estás hasta aquí. Y dale gracias a Dios por todo, que todo, porque Él así lo ha querido. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Díselo. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Dios. Te amo, Jesús.